El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es muy corto, es esta escena, no se nos dice ni dónde ni cuándo Jesús dice esto. El caso es que Jesús no sabemos si está predicando, está de viaje, está de un sitio a otro. El caso es que dice que le acercaban niños para que los tocara. Y los discípulos regañaban, se supone aquí que no a los niños, sino a los padres o a quien traía a estos niños. Y dice que Jesús al ver esto se enfada. Es curioso porque la palabra de enfado que usa aquí solo la usa en este Evangelio y en este contexto. En otros casos habrá otro tipo de enfado, que es cuando, por ejemplo, en el templo, cuando ve todos los comerciantes en el templo, hay un tipo de enfado, pero es diferente. El enfado del que habla aquí, la palabra que usa en el griego original, solo esta vez, y basta. Un enfado especial. ¿Cómo que no dejan que los niños vayan a Jesús? ¿Pero qué se han creído? Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Aquí hemos de decir dos reflexiones diferentes. Una, la reflexión clásica, que es cierta, faltaría más, que es que para entrar en el reino de Dios hemos de aceptar la fe como la aceptan los niños. Una fe que la aceptan de forma sencilla y no con toda la mezcla de pecado que muchas veces los mayores meten, y se mete allí todo el egoísmo y se meten muchas cosas y muchos intereses extraños, y es una fe complicada la de muchos adultos. Hemos de tener esa fe como los niños, que es una fe muchísimo más sencilla, que se fía de Dios de forma mucho más fácil. No quiere decir que no tengamos que ser adultos, cada uno será lo que será a su edad, y los adultos hemos de ser adultos, pero la sencillez y la inocencia de la fe de los niños la hemos de ir recuperando. Pero también es verdad que aquí hay otro problema que en algunos sitios se repite también hoy, pero que era típico de los judíos. Los niños no contaban para nada en tiempo de los judíos. Los niños eran despreciados. Tanto es así que siempre que habían adultos mayores, lo que fuese, niños fuera, molestáis, no os queremos para nada. Y era la mentalidad también de los apóstoles, que le traigan niños a Jesús. Venga, va, fuera los niños, solo molestan, no se enteran de nada y molestan. Sin decir que son unos gamberros o no, porque no era ese el problema es el desprecio. Los niños con que no contaban hasta los 12 años, a partir de los 12 años sí, porque se consideraban adultos, a partir de los 12 años tenían ya que trabajar y entonces los consideraban. Pero hasta los 12 años los niños no contaban para nada, y ante cualquier reunión de adultos o de lo que fuese, iban fuera. Si os habéis fijado en el Evangelio, en todas las comidas que se organizan, las cenas, no aparecen niños, porque las organizaban los judíos que invitaban a Jesús y los niños no aparecen. Hoy en día en algunas celebraciones puede pasar, pero en el 99%, si no son cenas de trabajo, cenas especiales, participa toda la familia, participan los niños y bienvenidos sean. Con esta mentalidad Jesús viene a decir, no, dejad que los niños vengan a mí. Los niños son importantes. Y por eso la Iglesia desde el principio, a aquellas familias que eran cristianas, ha bautizado a los niños desde el primer momento. Y ha querido que los niños estén en la Iglesia desde muy pequeños, desde que nacen. Y
es de estas cosas de Jesús que a veces cuestan de entender. Jesús quiere a los niños de una forma especial. Tanto es así que, por ejemplo, las apariciones de Fátima, que cumplimos los 100 años, y tantas otras, Jesús quiere aparecerse a los niños, porque son el mejor vehículo de Dios, los que entienden las cosas de Dios a veces mucho más fácilmente que los mayores. Y aquí viene uno de los problemas que empezó ya en los años 70. Ay, bueno, es que esto de los niños, bautizarles. Hombre, esto es imponerles algo que ellos no entienden todavía, porque son muy pequeños. Cuando sean mayores ya decidirán ellos. Y muchos cristianos tontos se lo creían. Ah, bueno, claro, es que hemos de dejar libertad a los hijos. Y en el fondo, cuando decían estas palabras, no estaban diciendo esto, estaban diciendo: yo he perdido la fe, no soy cristiano y no quiero que mi hijo sea cristiano. Cuando sea mayor, ya decidirá. Mientras que un cristiano sabe muy bien cuál es el tesoro más grande que tengo, es la fe y es Dios. Quiero que mi hijo viva esa misma fe y la viva igual o mejor de como yo la he vivido o como yo la vivo. Y quiero que Dios entre con su gracia en este niño. Y por eso el bautismo es fundamental. Claro, no solo el bautismo, sino después toda la educación y la vida cristiana de este niño, de esta niña. Por eso desde el principio a los niños se les bautiza, a los niños de familia cristiana. Eso sí que es verdad que a los niños de familia no cristiana ya no se les bautizaba desde el principio. Pongamos un pequeño ejemplo, San Agustín. San Agustín era de familia mixta, madre cristiana y padre pagano, no cristiano. Pues no se le bautiza de pequeño, sino que ha de entrar en el catecumenado, que sería la catequesis, y de pequeño empezarse a formar, a ver lo que es la Iglesia. Y de hecho no se bautizó casi hasta los 30 años. Y era un poco vara perdida en muchas cosas, y después se convierte, se hace bautizar, y fue uno de los grandes santos. Pero en principio el cristiano bautiza a sus hijos, porque Dios quiere a los hijos de los cristianos, a todos, pero especialmente a los hijos de los cristianos de una forma especial, y quiere actuar con su gracia en cada uno de los niños, faltaría más. Y por eso en la Iglesia no se puede prohibir a los niños, como se pueden prohibir en otros sitios. Aquí ni hablar, es sitio de adultos y de niños. Todos están bienvenidos a la Iglesia porque así Cristo lo quiso desde el primer momento. Eso no quiere decir que los niños tengan que ser educados, que se les haya de educar, pero que no pase aquello que pasaba, que pasa ya en muchos niños, que con esto de la libertad, te vienen niños de 10, 11, 12 años, entran en una iglesia por primera vez y lo primero que dicen, y le preguntan al padre: ¿y quién es ese con el bañador que está allí puesto? Y se refieren a Cristo en la cruz. Ese es el gran logro de la educación laica, el ya no enterarse de nada, de lo que significan las cosas más tradicionales y auténticas de nuestro pueblo, cuando como es la fe católica ya no saben nada. Y lo que es peor, padres que habían sido cristianos y que ante eso se ríen: ay, mira qué gracieta, mira qué bien. Y dices: no, mira qué mal tú, cómo estás educando a tu hijo, que no sabe absolutamente nada de lo que es la fe, de lo que es fundamental, de lo que es la vida de este mundo, donde Cristo ha entrado con fuerza, y al menos a nivel cultural se lo has de enseñar. Tendrías obligación, tú que fuiste cristiano, a nivel de fe, pero al menos reconoce que ya no eres cristiano, que eres un renegado, reconócelo al menos. Porque el gran problema es que muchos de estos cristianos, falsos cristianos, que ya no educan ni en la fe ni en nada, ellos se continúan considerando cristianos. Bueno, no practicantes, pero cristianos. Recordemos que un cristiano no practicante es un no cristiano practicante, que es lo mismo. Cristiano no practicante es un pagano, es un
en el fondo es aquel que dice, no, yo practico el no ser cristiano, o sea, he dejado la fe. Esto muchos piensan, bueno, no, el no practicante es igual de cristiano que los demás, pero no va a misa. No, es aquel que reniega su propia fe y ha decidido practicar la no fe, el no cristianismo. Y por eso encontramos tantos de estos que después pues van a las brujas y a los adivinos y que solo buscan el horóscopo y cosas de estas porque se buscan otra fe que es de este tipo, otra fe que es el dinero, otra fe que son las ideologías, pero que no es Cristo. A nosotros nos toca lo que dice hoy el Evangelio: dejad que los niños se acerquen a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y en verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, o sea, en simplicidad y en confianza con Dios, no entrará en el reino de los cielos.